Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que profesan la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que cada día nos acompañan para poder seguir estudiando esta serie de estudios del plan de salvación conforme la Biblia lo presenta en Efesios capítulo 2, 8 al 10. La salvación es enteramente por fe y gracia, sin obras de la ley, para que nadie se gloríe, para que toda la gloria sea a Cristo, porque Cristo es el que ha dispuesto su Espíritu Santo para que pueda obrar en el creyente una salvación completa, desde principio hasta fin. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos en el estudio número 343 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia, cuyo objetivo es dar la justicia de Cristo al creyente verdadero, para que ahora el creyente con la justicia de Cristo, con la vida de Cristo, pueda vivir una vida verdaderamente cristiana, así como Jesús. Por eso el Evangelio dice, el justo vivirá por la fe. ¿Cómo podemos nosotros vivir por la fe una vida como un justo, como un santo, como un cristiano victorioso, como un cristiano que tenga victoria sobre el pecado? Ese es el Evangelio que estamos estudiando. Pero para poder realmente beneficiarse gratuitamente de gracia con una salvación tan grande que Dios ha dispuesto en el plan de salvación, necesitamos realmente conocer por experiencia los 12 pasos que se requiere para poder recibir la salvación por fe y gracia. Son 12 requisitos, 12 condiciones que hemos estudiado hasta aquí para poder ser cristianos que podemos vivir por fe realmente, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Y podemos vivir una vida santa como los santos de los tiempos antiguos, una vida justo como los justos de los tiempos también antiguos. La Biblia está llena de seres humanos como nosotros que aceptaron a Cristo verdaderamente y vivieron vidas perfectas, vidas ejemplares, vidas de un servicio completo a Dios y totalmente desprendidos, liberados especialmente del pecado más poderoso que está en el ser humano carnal, el yo, el egoísmo, la mente egoísta, donde es la sede o la raíz de donde proceden todos los pecados. Necesitamos ser liberados completamente de ese pecado, el yo, y ser liberados también
de este mundo que está lleno de pecado. Todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nosotros podemos palpar, todo lo que existe en este mundo está contaminado de pecado. Necesitamos también ser liberados y necesitamos también ser liberados de la potestad del enemigo, porque el hombre, al ser vencido por Satanás, quedó sujeto, siervo del quien le ha vencido, que es el enemigo de Dios, Satanás. El ser humano es manejado por Satanás por medio de su corazón egoísta, y también es llevado a la tentación por medio de todas las cosas que existen en este mundo. Entonces, el plan de salvación ha sido dispuesto para liberar al verdadero creyente completamente de todo ello. Por eso vale la pena estudiar, y valió la pena estudiar con todos los que hemos compartido hasta aquí los 12 pasos, los 12 requisitos, que todo es por fe y es obra del Espíritu Santo. Y hoy, posiblemente por la gracia de Dios, vamos a introducirnos cómo Dios y Cristo obran esa salvación por medio del Espíritu Santo y lo mantienen al creyente en esa vida de santidad, creciendo cada día hasta llegar a la medida y a la estatura de Cristo Jesús, que vivió en este mundo en carne humana, pero una vida consagrada, perfecta, santa, buena, y una vida plena, de que el creyente también puede tener esa misma vida de Jesús hoy en día. Y hemos estudiado estos requisitos. Podemos enumerar para no olvidarnos, porque vivir una vida cristiana santa como justos por fe depende pues de ello. Aceptar el llamamiento, conocer realmente cómo Dios nos está llamando y cómo podemos estar resistiendo y cómo podemos estar rechazando, y cómo también, si hemos aceptado el llamamiento, también en el transcurso de la vida cristiana podemos nuevamente volver a estar perdidos si es que nosotros nos separamos de Cristo, como hemos estudiado en los estudios anteriores. La santidad, la justicia, está condicionado a que nosotros dependamos de Cristo, estemos conectados con Cristo y siempre sigamos las indicaciones del Espíritu Santo y siempre tomemos la decisión de hacer la voluntad de Dios. El llamamiento. Y también el llamamiento involucra, hay un segundo llamamiento al servicio. A muchos el llamamiento al servicio también inicia cuando acepta a Cristo. Y el segundo requisito es conocer la palabra de Dios, conocer las leyes de Dios, estar bien informado de toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra cómo es Dios. Las leyes de Dios son descripciones del carácter de Dios. Entonces el que conoce todas las leyes de Dios, conoce a Dios. Porque sin conocer a Dios por medio de su palabra, por medio de su ley, no podemos aceptar a Cristo.
tenemos que conocer. Así como una persona tiene que conocer al amigo para que sea su amigo, porque si no es buen amigo, entonces rompe la relación. Así también algo parecido es la vida cristiana. El tercer requisito, que es la más principal y que todas dependen de ella, es la fe verdadera, una fe genuina, una fe que tenga vida activa, la fe que solamente el Espíritu Santo puede impartir. Esa fe necesitamos ejercer, la fe de los santos. No es la fe humana, porque la fe humana es incompleta. La fe humana se acaba. La fe humana solamente cree cuando todo anda bien. Pero en la prueba, en el tiempo difícil, o cuando está prohibido servir a Dios, la fe humana desaparece. La fe humana fracasa. Así como ha ocurrido en estas pandemias. El cuarto requisito es la humillación. El creyente, cuando cree en Dios, se humilla hasta el polvo, porque reconoce que es pecador. Y el quinto paso que hemos estudiado es el arrepentimiento. El sexto es reconocer que el ser humano sin Cristo, su vida no tiene valor. Es una vida miserable, una vida sin solución. Entonces, en el séptimo paso, necesita renunciar a esa vida, porque con esa vida no va a poder vivir, aprender la vida religiosa. Para esa vida carnal no hay salvación, porque la carne y la sangre, dicen, no pueden heredar el reino de Dios. Renunciar para morir al yo, para nacer a vida nueva. El octavo paso que hemos estudiado es la confesión. El noveno, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. El décimo, entregar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón. El paso número 11, aceptar por fe el perdón, la salvación, la vida eterna. Aceptar la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la gloria de Dios. Que todo es de gracia por fe, o en otras palabras, aceptar una vida de santidad, que es la santificación. Y el paso número 12 es creer por fe y aceptar al Espíritu Santo, representante de Cristo, para que nos dé una verdadera conversión, o que pueda engendrar en nosotros una nueva vida, para nacer a la vida espiritual, con la justicia de Cristo, con el amor de Dios, con la ley de Dios escrito en el corazón. Ahora sí, el verdadero creyente comienza una vida cristiana. Así como hemos estudiado en los estudios anteriores, el cristiano verdadero es santo, porque tiene el carácter santo de Cristo. Es perfecto, tiene el carácter perfecto de Cristo. Ahora tiene que permanecer en Cristo para desarrollar ese carácter bueno, ese carácter santo. Ya hemos comprendido claramente, no estamos hablando de santidad en el hombre carnal,
con mente egoísta, no. No estamos hablando de que el pecador puede mejorar, cambiar y volverse santo, no. El hombre carnal pecador debe morir al pecado, o debe considerarse como muerto al pecado, y debe dar paso al nuevo hombre, al hombre espiritual. Ahora sí, el hombre espiritual es santo, es justo, es bueno. Y ahora los santos, los justos, los buenos, los que tienen el Espíritu de Dios, el amor los va a unir, los va a llevar a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios militante, a la iglesia militante. ¿Para qué? Para que puedan organizarse para predicar el Evangelio activamente. Como hemos estudiado ya, Cristo organizó la iglesia primitiva, apostólica, con la única finalidad de ser misioneros. El propósito de la iglesia es la obra misionera. Si no cumple este propósito, este fin, no es iglesia militante, no es pueblo militante. Militante es porque también hay inconversos, hay medio convertidos, hay cristianos de nombre, cristianos con apariencia de piedad, cristianos que aceptaron el Evangelio solamente en la vida carnal. No han entregado sus vidas completamente, experimentando los 12 pasos de la entrega, del nuevo nacimiento, de la justificación por la fe o de la salvación por fe y gracia. Porque el verdadero creyente en el nuevo nacimiento recibe la salvación. Comienza para él la vida eterna. Comienza para él el anticipo de la vida del cielo. Todo eso hemos estudiado. Pero todo eso nosotros podemos resumirlo, quizás lo que nos muestra el libro Mensajes Selectos, tomo 1, 129. Allí está el secreto de vivir una vida santa. Cuando renuncies a tu voluntad propia, a tu sabiduría propia, y aprendas de Cristo, hallarás admisión en el reino de Dios. Renunciar a nuestra voluntad, a nuestra propia sabiduría, a nuestra suficiencia propia, a nuestra preparación humana. Solo así estaremos, dice, preparados para el reino de los cielos. Cristo requiere una entrega entera y sin reservas. Muchas veces hemos estudiado, hemos hablado sobre este secreto. Secreto podemos decir porque no se entiende. El cristianismo no puede entender estas sencillas palabras. El religioso. Cristo dice, Él requiere una entrega entera y sin reservas. ¿Entrega de qué? Entrega de nuestra vida y entrega de todo lo que tenemos. La Biblia lo llama riquezas de maldad, pero sin reservas, sin reservarnos nada.
entregar nuestra vida pecaminosa, carnal, con toda nuestra preparación, con todos nuestros pros y contras, con todas nuestras cosas buenas y malas. A la final todas son malas porque está mezclado con el bien que podemos nosotros tener, está mezclado con el mal. Es como un vaso de agua pura, limpia. Si cae una mosca muerta o si cae una pequeña suciedad, entonces en un vaso de cristal, el agua limpia, se va a notar la suciedad, se va a notar la pequeña cosa que lo ha contaminado. Entonces esa agua ya no está limpio, está contaminado. ¿Alguien puede tomar esa agua? Nadie va a poder tomar. Por eso el sabio Salomón dice, una mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. Una mosca muerta malogra el perfume del perfumista. Así es. Por eso el ser humano, todo lo bueno que tiene está contaminado, malogrado por el egoísmo. Entonces nada bueno tiene. Tanto en su cuerpo físico, mental y su espíritu también. No estamos diciendo la vida espiritual, porque el ser humano pecador, carnal, nacido de carne y sangre, no tiene vida espiritual, porque nace separado, desconectado, alejado de Dios. El pecado, dice, os ha separado. Entonces, su cuerpo físico, su mente carnal y su espíritu que le da vida está contaminado. Entonces, esa vida contaminado, malogrado, dice, Cristo requiere una entrega entera y total sin reservas, con todos nuestros talentos, habilidades, con toda la preparación. ¿Para qué? Para que Cristo pueda limpiar, separarlo, apartarlo y crear un nuevo hombre. En el plan de salvación no hay mejora de ese hombre. Cristo no lo va a mejorar, lo va a desechar. Por eso hay que entregarle a Él, porque nosotros nada podemos hacer. Pero a ese hombre carnal, malogrado por el pecado que somos nosotros, hay que entregarlo a Cristo con todo lo que tenemos, con todas sus ganancias, sus posiciones de ese hombre carnal pecador, sin reservas, sin reservarse. Ananías y Zafira, en la historia bíblica, en el tiempo de la iglesia primitiva, apostólica, se reservaron una parte de sus bienes, de sus riquezas. ¿Y qué aconteció? Quisieron engañar a Dios y murieron. La paga del pecado es muerte. Ese es verdadero cristianismo, entregar nuestra vida y todo lo que tenemos sin reservarnos nada. Porque de nada no nos va a servir, nos va a llevar al mal otra vez, al pecado. Eso es lo que necesita comprender el cristianismo, el religioso, para que su vida cristiana sea una vida de santidad. Para que ya no diga que el ser humano, el cristiano es imperfecto y no puede ser perfecto. El cristiano siempre yerra, siempre falla, siempre se olvida, promete y no cumple. El hombre es imperfecto. Y tiene razón, es imperfecto. Por eso hay que entregarlo a Cristo, a ese hombre imperfecto, para recibir una vida nueva. Dice, entrégale tu vida para que Cristo la ordene, la modele y lo disponga a vivir una vida nueva.
toma su yugo sobre su cuello. Ahora, el verdadero cristiano que recibe esa nueva vida, para que esa nueva vida no caiga en pecado, tiene que enyugarse con Cristo, unirse a Cristo por medio de un yugo. Así como una yunta, 2 bueyes, 2 toros, se unen con el yugo para trabajar juntos. Así el cristiano ahora tiene que unirse con Cristo para vivir juntos y trabajar juntos. Sométase para ser guiado y enseñado por Cristo. Ahora Cristo le va a guiar y Cristo le va a enseñar. Cristo ahora va a ser su maestro. ¿Y a quién va a enseñar? No va a enseñar al hombre viejo, al yo, a la mente carnal. No, va a enseñar al hombre nuevo, al hombre espiritual, al Santo Hijo de Dios. Ha nacido como un niño, ahora tiene que crecer, tiene que desarrollar, hasta producir los frutos, pero necesita ser enseñado por Cristo y ser guiado por Cristo. Aprende a menos que seas como un niñito. Nunca podrás entrar en el reino de los cielos. Tiene que ser como un niño que está unido a sus padres y que se deja conducir, guiar, enseñar y vivir bajo la dirección de sus padres. El niñito no puede vivir independiente de sus padres. Si vive independiente, va a morir, porque no sabe vivir la vida todavía el niñito. Así el cristiano no puede vivir en este mundo independiente solo y querer cumplir la palabra de Dios, querer asistir a la congregación, querer ser religioso, querer predicar el evangelio, querer hacer todas las ceremonias religiosas. No va a poder el niñito. Tiene que vivir sometido, guiado, enseñado, enyugado. Con el yugo tiene que vivir unido a Cristo. Sigue diciendo, morar en Cristo es elegir únicamente el carácter de Cristo. Vivir con Cristo quiere decir vivir en su carácter, en su vida. De modo que los intereses de Cristo se identifiquen con los tuyos. Ahora el cristiano solamente tiene que vivir para los intereses de Cristo. ¿Cuáles son los intereses de Cristo? Es servir a la humanidad, predicar el evangelio, enseñar al prójimo, servir al prójimo y atender a los enfermos. Ese es el interés de Cristo para salvar almas. Pero ¿cuál era el interés del yo? El interés del ser humano carnal que hacía su voluntad. Su interés era las cosas de este mundo. Educarse para este mundo, trabajar para este mundo, vivir para este mundo y al mismo tiempo también ese ser egoísta quiere la salvación también. Pero Jesús dijo, no se puede servir a dos señores y no se puede vivir para el mundo y para Cristo al mismo tiempo. Allí los religiosos, los líderes se equivocaron, entendieron mal, porque casi en todas las religiones, que son 34,000 religiones, iglesias, se enseña de que el creyente en esa congregación debe ir a servir al mundo, debe educarse en el mundo, debe trabajar para el mundo y debe traer ganancias, donaciones, diezmos para Cristo, para la iglesia. ¡Qué error funesto! ¡Qué error que lleva al fracaso al cristiano! Y lleva
a la muerte y lleva a la esclavitud del pecado. Mora en Él, dice, en Cristo, para hacer y hacer solo lo que Él quiere. Si vivimos en Cristo y con Cristo y dependemos de Cristo y confiamos en Cristo, hacemos su voluntad, vamos a ser, dice, igual que Cristo. Y vamos a hacer lo que Cristo quiere. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Predicar, enseñar, llevar el Evangelio, salvar almas, trabajar en su viña. Claramente Jesús dijo a los discípulos, vale la pena recordar. Jesús dijo a los discípulos, dejen de trabajar en los trabajos de este mundo, les dijo. Dejen de pescar, eran pescadores. Y les dijo, yo os enseñaré a ser pescador de hombres. Así el Señor Jesús a cada creyente que llama le dice, si tú eres, dice, sembrador de la tierra, yo te voy a enseñar a ser sembrador del Evangelio. Si tú eres maestro, profesor, te voy a enseñar el Evangelio puro, que salva, que separa del pecado y da vida a santidad. Ese Evangelio vas a enseñar ahora a todos los seres humanos, a tu prójimo en este mundo. Ese va a ser tu trabajo todos los días. A un ingeniero le dirá, si es ingeniero civil, arquitecto, te voy a enseñar a construir vidas espirituales, a construir caracteres, cómo se construye un carácter perfecto, a imagen y semejanza de Cristo. Ese va a ser tu trabajo. Te voy a entregar los planos, el modelo. El modelo es Cristo, el modelo es la ley de Dios. Según eso vas a trabajar en eso. Y vas a salvar almas. Y a esos que vas a enseñar a construir su carácter, según el modelo Cristo, le vas a decir, en el cielo nos vamos a encontrar. Te voy a buscar. Ingenieros. Si es ingeniero agrónomo, el Señor le dirá, ahora vas a cultivar las plantas de origen celestial, el amor. Y así sucesivamente podemos hacer comparaciones. Si es policía, si es abogado, Dios le necesita. Dios ahora le va a decir, deja de administrar las leyes de este mundo, porque las leyes de este mundo van a llevar al fracaso, a la violencia, a la muerte, a este mundo. Deja de administrar las leyes para el mundo como abogado. Al policía le dirá, deja de hacer cumplir las leyes a los seres humanos de este mundo. Porque no es a la fuerza hacer cumplir, sino ahora vas a enseñar a hacer cumplir las leyes por amor. Que reciban a Cristo, que acepten a Cristo, que entreguen su vida entera sin reservas a Cristo, para que la ley de Dios sea escrita en el corazón y espontáneamente, voluntariamente y por amor puedan cumplir las leyes. Enseña esa forma de cumplir, le dirá al policía. Y al abogado le dirá de la misma manera. Tú vas a ahora defender al cristiano para que viva una vida cristiana, que sea cumplidor de las leyes de Dios, las leyes eternas, pero en vida espiritual, en vida nueva.
Ese es el verdadero evangelio. Estas, dice, son las condiciones para seguir a Jesús, para ser cristiano, para ser discípulo. Y a menos que las cumplas esas condiciones, nunca podrás hallar descanso. El descanso está en Cristo. No puede existir el descanso, la salvación, dice, lejos de Cristo, separado de Cristo. Esas son las condiciones que hemos estudiado. Lo hemos dividido en 12 pasos. Para vivir siguiendo a Cristo por donde quiera que va. Y Jesús nos dirá, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero la pregunta que nosotros necesitamos hacernos ahora es, ¿por qué las iglesias fracasan? ¿Por qué las religiones fracasan? ¿Por qué el cristianismo fracasa y siempre ha fracasado? ¿Y por qué muchos también que estuvieron en la iglesia correcta, con el maestro correcto, en la iglesia militante, como Judas, fracasaron? También Pedro fracasó y todos los discípulos fracasaron, abandonaron a Cristo. Pero los 11 discípulos se levantaron del fracaso porque no se quedaron allí. Pero Judas no se levantó ya. ¿Por qué acontecen esas cosas? ¿Por qué la historia se repite? Por eso necesitamos estudiar la historia. El libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, 363 dice, necesitamos saber esta historia. El Señor ha declarado que la historia pasada se habrá de repetir cuando entremos en la fase final de la obra de la historia de este mundo. El fracaso de los judíos, de los israelitas, el fracaso del pueblo de Dios, del pueblo judío, se va a repetir en este tiempo. El fracaso del pueblo adventista en 1888 y de los adventistas se va a volver a repetir. Por eso el que desconoce esa historia está condenado a repetir. Y va a fracasar también, y va a rechazar a Cristo, y va a perder su primer amor, su vida cristiana. Si es que ha sido convertido, va a perder esa conversión, esa salvación, esa vida santa. Cada verdad que haya dado para estos postreros días debe ser proclamada al mundo. Esta verdad que estamos estudiando. Si usted acepta a Cristo, va a proclamar al mundo con el poder del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo. Pero su yo, su vida carnal, debe morir cada día. Y esta verdad hay que compartirlo. Compartir con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos, con toda nuestra familia, con todos los que nos encontramos cada día o a quienes estamos predicando este evangelio. Todo pilar que estableció debe ser fortalecido. Los pilares de esta fe. No podemos apartarnos ahora, dice, del fundamento que Dios asentó. ¿Quién es el fundamento? Es Cristo, nuestra justicia. Este mensaje que estamos estudiando ya durante ya más de un año. Hemos estudiado hasta aquí 343 estudios. Esa es la base, el fundamento, Cristo nuestra justicia. Cristo es todo. Sin Cristo no hay nada. Pero no solamente en teoría debemos hablar, predicar, sino debemos vivir, tener a Cristo en el corazón, en la mente.
¿Qué más dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, 127? Satanás está trabajando para que se repita la historia de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden creer la verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente? Es Cristo, nuestra justicia. Pero en los creyentes de la verdad presente, la historia de la nación judía, del pueblo judío, que era la iglesia militante, se va a repetir. Los judíos tenían el Antiguo Testamento y se creían expertos conocedores de él, del Antiguo Testamento. Pero cometieron un terrible error. Consideraron que las profecías que se referían a la gloriosa segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos aludían a la primera venida. Como no vino de acuerdo con lo que ellos esperaban, se alejaron de Cristo. Satanás conocía la mejor forma de atrapar en sus redes a estos hombres creyentes judíos y de engañarlos y destruirlos. Satanás les hizo comprender mal las profecías. Hoy también el mundo religioso, el cristianismo, está tan ocupado en las profecías. Los eruditos religiosos hoy, los grandes predicadores, los grandes líderes que predican la palabra de Dios por internet, por Zoom, por YouTube, por Google, por todos los medios que han llenado con prédicas el internet. Pero si se han dedicado solo a las profecías, si no se dedican a predicar este mensaje de Cristo, nuestra justicia, van a fracasar como los judíos. La profecía está dado aquí ya. Nadie puede cambiarlo. Están cometiendo un terrible error. Las profecías sin Cristo, sin una vida santa, sin una vida de justicia, sin una vida perfecta en Cristo, de nada servirán. Porque se van a equivocar en la aplicación de las profecías. Se van a aplicar en hablar de la bestia, de la marca de la bestia, de la persecución y tantas cosas. Sigamos aprendiendo de la historia. Deseado de todas las gentes, página 26. Porque estamos estudiando el peligro que corren los santos, los justos, los que por amor guardan los mandamientos de Dios, los que también predican y viven los mensajes de los tres ángeles, están expuestos a equivocarse. Dice así: así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras y que es fundamento de toda religión pagana. Era ya principio de la religión judaica. Así la religión de los judíos cometió el terrible error y fracasó y rechazaron a Cristo, y ya no había quien pueda salvarlos cuando rechazaron a Cristo. Por eso en el año 70, millones de judíos perecieron en Jerusalén cuando el poder de este mundo, que era el poder romano, cercó a Jerusalén y perecieron en las manos de los romanos. Y los pocos que quedaron fueron llevados como esclavos, siervos. Satanás lo había implantado, ese principio,
de que el hombre puede salvarse por sus obras, obedeciendo la ley, la palabra de Dios, cumpliendo ceremonias. ¿Qué más dice? Doquiera se adopte ese principio, los hombres no tienen defensa contra el pecado. ¿Dónde está entonces el secreto del mal, del pecado, de Satanás o de la falsa religión? Que el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras. O que por lo menos ahora Satanás ha inventado que tú puedes hacer tu parte, tratar de obedecer hasta donde puedas, creyendo en Dios, y Dios lo va a completar el resto. Creer y enseñar de que el cristiano no se salva por fe, se salva también por obras. A la fe hay que aumentarle con obras. Tú tienes que tratar de obedecer, prometer a obedecer, ser fiel en obedecer. Pero el hombre carnal con corazón egoísta, con mente carnal, no va a poder obedecer perfectamente. ¿Y cómo se sabe que el cristiano tiene todavía mente carnal, corazón egoísta, y todavía obedece y hace la voluntad de Dios? Cuando se dedica pues a los afanes de este mundo, a las actividades de este mundo que absorben, esclavizan, así como los israelitas fueron esclavizados en Egipto, así estamos esclavizados. Y así queremos cumplir la religión, cumplir las ceremonias, los ritos, los cultos matutino, vespertino. Nos engañamos, cometemos el terrible error. El ser humano no puede hacer ninguna obra buena cumpliendo la ley o obedeciendo la palabra de Dios. Ese es un principio pagano. Salvación por obras. Claro que dice que tiene fe, que por fe está haciendo las obras. No es así. La fe une a Cristo. Unido a Cristo, Cristo le da nueva vida, le pone la ley en el corazón, le da el amor, su Espíritu Santo, su carácter, su vida. Ahora sí brota la obediencia como un manantial en el desierto, en obras de justicia, en obras de Dios. No son obras del hombre. Por eso la gloria será a Cristo. El hombre no puede gloriarse como el fariseo que decía: yo ayuno 2 veces a la semana, yo cumplo las ceremonias, yo guardo sábado, yo practico vegetarianismo, reforma pro salud, yo predico, hago obra misionera. Pero cristiano a medias porque también ama el mundo, vive en el mundo. Le gusta vivir en la ciudad, contaminado. Y después se va a enfermar con cuántas enfermedades incurables, con cáncer, y luego va a decir: Señor, sáname. Va a orar día y noche: sáname. Dios no le va a sanar, porque él sabía, tenía la luz, pero él se contaminó. A no ser, excepto que viva en la ciudad todos los días activamente predicando, enseñando y sanando enfermos, por medio de la obra médico-misionera, no queriendo hacer milagros como Satanás también se ha apropiado del método de Cristo de hace 2000 años. Satanás quiere sanar con oración y con fe. No, hoy Dios ha cambiado su método, porque Satanás se apropió de ese método de sanar imponiendo manos, haciendo oración. Ahora Dios ha dispuesto la obra médico-misionera. Si un cristiano espiritual vive en la ciudad activamente todos los días,
trabajando en la obra médico-misionera, Dios sí le puede guardar, le puede librar, le puede sanar. Pero al que ha servido a este mundo, Dios no lo va a poder sanar de su enfermedad. Entonces, esa es la religión de obras, que el hombre siempre quiere hacer algo. Y el hombre no se ha dado cuenta. Ese profeso cristiano, ese religioso, no se ha dado cuenta. El que les habla tampoco no se ha dado cuenta muchos años de siempre querer obedecer, poner su parte humana, que está contaminado con egoísmo. No, la salvación es enteramente por fe y gracia, y Cristo, el Espíritu Santo, obra la salvación de santificación y santidad en el creyente de principio a fin. ¿Cuál es la parte del hombre? Es fe, mantenerse unido, conectado, haciendo la voluntad del Espíritu Santo y de Cristo, nada más. Esa es su parte. Pero el día que se separe, haga su voluntad, cayó en pecado y es pecador nada más. Siguiendo a Cristo, manteniéndose con Cristo, es santo, es fiel, es justo, es poderoso. Pero el ser humano, pues, cuando el ser humano carnal quiere cumplir la palabra de Dios, quiere hacer obras para Cristo, ¿qué está diciendo? Está diciendo: yo soy mejor que Dios, yo soy más poderoso que Dios, yo soy más sabio que Dios, yo puedo obrar, yo puedo hacer mi parte. Así también Satanás cayó en el cielo. Separarse de Dios y decir: yo puedo, con la sabiduría que Dios me ha dado, con el poder que Dios me ha dado, yo puedo sentarme en las alturas, yo puedo vivir bien. Ahí fracasó, entró el pecado. Y hoy el cristianismo también está siendo engañado con ese principio falso, que el hombre tiene que poner su parte en hacer las obras, en cumplir, en predicar el Evangelio con sabiduría humana. Muchos jóvenes, señoritas, dicen: yo me voy a preparar en la universidad para predicar el Evangelio. Y cuando terminaron universidad, ya no predican el Evangelio a tiempo completo, trabajan a tiempo completo para el mundo. Terrible error. Así como los judíos se perdieron. Deseado de todas las gentes, página 26. ¿Qué más nos dice? Vamos a leer. El mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. Pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad, que es la vida eterna. ¿Cuál es el otro error que cometieron los judíos? De monopolizar la verdad eterna. ¿Qué significa monopolizar? Solo para ellos. No estaban dispuestos a compartir con todo el mundo. Solo ellos, los judíos nomás. Aún a los que se separaron, los samaritanos, que eran las 10 tribus de Israel, ni con ellos no querían compartir ya, porque ellos dicen: separados de Jerusalén, separados de los judíos, en Samaria. Ni se saludaban, ni querían pasarse juntos cerca, sino daban la vuelta en los caminos. Monopolizar. Hoy en día también las religiones, las iglesias, las 34,000 iglesias también han caído en ese error. Y hay que decir la verdad a veces ofende, la verdad es chocante, la verdad golpea, pero la verdad no mata, la mentira mata. ¿Cómo podemos comprobar que las religiones, las iglesias han monopolizado? Porque solamente en su iglesia enseñan
en su iglesia practican la vida religiosa como dicen ellos. Y los líderes, los pastores, solamente están pastoreando la iglesia. No quieren ir a predicar el evangelio al mundo. No quieren dejar la iglesia. Pero mientras la palabra de Dios dice, los pastores que revolotean en las iglesias, van de iglesia en iglesia, repitiendo las mismas teorías, las mismas enseñanzas de la Biblia, son falsos pastores, dice. Pastores no convertidos, pastores sin el Espíritu de Dios, pastores sin el amor de Dios, porque quieren amar solamente a sus hermanos, no quieren amar al mundo. El mundo está muriéndose, el mundo está pereciendo. No quieren ir al mundo. Ni tampoco a los hermanos, a los feligreses, no quieren mandarlo al mundo. Solamente cumplan las ceremonias, dice, más bien trabajen para el mundo. ¡Qué error fatal! Una enseñanza que emborracha. Combinación del vino de Dios y el vino de los hombres. O sea, fe y obras, fe y obras. No han entendido que a la fe verdadera de Cristo que el alma tiene, que el verdadero creyente tiene por la palabra de Dios, no necesita aumentar obras. La fe sola produce obras. Así como hemos leído en los estudios anteriores. El rosal siempre va a producir flores de rosa con fragancia, con olor agradable. Una planta de manzana siempre va a producir manzanas. No necesitamos a la fuerza hacerle producir. Pero a una mala planta, a la fuerza nadie va a hacerlo producir manzanas. Por eso el cristiano o el religioso en las iglesias no puede producir los frutos del Espíritu. No tienen amor de Dios, tienen amor egoísta. No son temperantes. No tienen gozo, alegría, felicidad, paz. Y así no hay esos frutos. Esa es la comprobación de que están monopolizando la verdad solo para ellos. No quieren compartir con el mundo. Habían atesorado el maná viviente, dice, que se había trocado en corrupción. Es cierto que tienen la verdad, la palabra de Dios es verdad. Si tienen la Biblia, predican la Biblia, tienen la verdad. Pero como no comparten con todo el mundo, ese maná viviente, esa verdad, se ha convertido en corrupción. Está corrompido, está malogrado, no sirve. Es pan seco. Verdad seca, no alimenta, no da vida. La religión que habían tratado de guardar para sí mismos llegó a ser un escándalo. Por eso cuando este mensaje escrito tal como es, escrito está, se predica, se van a escandalizar. Los líderes se escandalizan, los creyentes se escandalizan. Dice, ¿cómo voy a dejar mi trabajo e ir a trabajar a predicar el Evangelio? Los líderes dicen, ¿cómo voy a dejar la iglesia? No confían que el Espíritu Santo los puede guardar. No confían que Cristo los puede mantener firmes con el amor de Dios. No confían en Cristo. Ellos se confían en sí mismos, piensan que ellos nomás los pueden guardar, mantener, cuidar. Pero los cuidan, ¿para qué? Para perdición, para fracaso. Porque los poderes de este mundo, así como los romanos se levantaron en el año 70, los poderes de este mundo se están uniendo. Ya una pequeña muestra se ha dado en el año 2020, cuando decretaron la ley de la cuarentena, la ley de quitar la libertad al ser humano. Los seres humanos en el 2020 no han podido ir a su trabajo. Han cerrado sus trabajos. Para los jóvenes, señoritas, niños, se ha cerrado la educación hasta hoy.
Así que entonces no hay poder, no hay Cristo. Así termina cuando los líderes monopolizan la verdad. Privan a Dios de su gloria, dice, y defraudan al mundo por una falsificación del Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción y para la destrucción del mundo. Así que se han negado a entregarse a Dios completamente sin reservas, total, cuerpo y alma y espíritu y todo lo que tienen para salvar almas. Egoístas cristianos, dice, o cristianos egoístas. No quieren salvar el mundo. En vano esperan un milagro que algún día, dice, recibirán la lluvia tardía y darán el fuerte pregón. Pero no se han dado cuenta que la lluvia tardía se recibe con un carácter perfecto, santo. Tienen que tener el aceite, es el carácter de Cristo, porque el Espíritu Santo, que es el aceite, imparte el carácter santo de Cristo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? El Espíritu Santo pone freno. El Espíritu Santo limita para que el hombre carnal no se manifieste. El yo debe morir. Así es el plan de salvación. Pero hoy el enemigo Satanás ha falsificado el Evangelio. Por eso hemos estudiado que el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás, dice, deseado de todas las gentes, página 26. Esa historia hoy se está repitiendo y se va a repetir. Ese es el mensaje que el mundo necesita. En el libro Mensajes Selectos, tomo 2, 127 dice: es cierto que hay profecías que aún deben cumplirse, pero repetidamente se ha llevado a cabo una obra errónea, y ésta continuará efectuándose por aquellos que procuran encontrar una nueva luz en las profecías, y que comienzan a apartarse de la luz que Dios ya ha dado. Los mensajes de Apocalipsis 14 son los que servirán para probar al mundo, constituyen el Evangelio eterno, deben hacerse resonar por todas partes. El mensaje de los 3 ángeles que produce un pueblo, dice, de santos. Aquí está la paciencia de los santos. Es el verdadero Evangelio. Debe predicarse por todas partes. Pero muchos se han detenido en las profecías erróneas, aplicando mal las profecías, para poder asustar al mundo. Decir que ya viene la ley dominical, ya viene esto, aquello. Ese no es el Evangelio. Así se perdieron los judíos. Pero el Señor no pone sobre aquellos que no han tenido experiencia en su obra la posibilidad de realizar una nueva exposición de las profecías, que Él, mediante el Espíritu Santo, ha revelado a sus siervos escogidos para que las expliquen. Para explicar las profecías necesita tener el Espíritu Santo en el corazón, en la mente. Vida nueva, vida espiritual, carácter de Cristo, vida santa. Y para poder terminar nuestro estudio, vamos a entonces agradecer a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de seguir estudiando, para no repetir la historia y para no fracasar. Necesitamos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecir su palabra y sigamos orando para seguir estudiando en el próximo estudio.
Gracias a Dios y gracias por vuestra atención. Que Dios les bendiga. Amén.